Bien, retornamos a la revista Tele15 y ahora nos toca hablar de AFP, de ARS, beneficios, ganancias, y para eso tenemos aquí a Matías Bosch, que nos va a acompañar y nos va a orientar sobre este sector que está siempre en el debate. Claro, una nueva publicación. Está siempre en el debate. Una nueva publicación de AFP-ARS, la ley del embudo, análisis de resultados para el 2021 y primer trimestre del 2022. Hola Matías, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Qué bueno verte después de unos días, sobre Gracias. todo con este informe. Me llama mucho la atención porque hiciste una investigación en una mezcla, la gente se queda hasta la AFP. Todo lo que hemos visto, escuchado, hablado y debatido de la AFP es como un stop y deja de lado la ARS. Sin embargo, en este estudio traes las dos. ¿Por qué? Sí, bueno, lo primero, este trabajo ha sido publicado por la Coalición por la Seguridad Social Digna, que es una articulación de decenas de organizaciones y centenares de ciudadanos y ciudadanas en todos los puntos del país que durante un año se han venido articulando para empujar una verdadera seguridad social en el país. Porque en el Congreso ya tenemos todo 2021 y lo que va de 2022 discutiendo lo que se espera sea una modificación, dice el mandato integral de la ley. Pues la coalición es un espacio de articulación ciudadana para que sea una verdadera transformación integral de esta ley, pero integral al servicio de quién, no integral para tocar muchos puntos, pero que todo siga igual, porque esto, como hemos dicho, como dijo un ex vicepresidente, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, Que sabe de eso. que sabe de eso, en los 90 lo dijo, esto no va a ser seguridad social, esto va a ser un negocio seguro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que si se va a modificar integralmente, sea no en la cantidad de artículos que se cambien, sino en el fondo, en lo que toca, en lo que significa cambiar un negocio para crear derechos. En realidad es un negocio seguro, es lo que motivó a que mucha gente entrara. Pero no está mal. No. Si el negocio beneficia a todos los socios. Claro. No está mal, pero lo que pasa es que todo el que se metió jaló solamente para un lado y nosotros los mortales pues podemos ser afectados en determinados Lo momentos. que pasa, entonces por eso, si ustedes se dan cuenta, las dos principales estructuras que afectan a la gente, en lo que la gente sobre todo espera de un sistema de seguridad social, es que te proteja, te dé garantías, te dé seguridad, te dé certidumbre, te dé paz y tranquilidad frente a una necesidad de salud y frente a la necesidad de una pensión, es decir, que tú, tu mamá, tu papá tengan un ingreso cuando ya no pueden seguir produciendo por sus propios medios. Y resulta ser que en estas dos necesidades fundamentales, que además son derechos fundamentales, artículos 60 y 61 de la Constitución, lo que montó la ley, como dijo el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, no fueron mecanismos de seguridad social, sino que fueron mecanismos de negocio seguro, y la ley se los sirve en bandeja y todas las regulaciones se las ha servido en bandeja, y por eso la publicación se llama La Ley del Embudo. Recuerden el famoso merengue que popularizó Luis Ovalle en 1983. La ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. La ley de la ballena, lo estrecho para uno y lo ancho para ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. Y nosotros decimos, están armados en el sentido de que tienen a las instituciones, a la ley, a los reglamentos, los tienen agarrados, los tienen capturados, se saben con el poder, y aquí realmente no se está decidiendo por el interés ciudadano, por el bienestar del país, por la paz de la nación. Se está desde hace 21 años decidiendo por el interés de unos pocos, que son 10 grupos, que se benefician de esta ley del embudo a costa del 99.99% del país. ¿Y cómo va entonces esa conversación en el Congreso, esos intercambios en procura de esa modificación, de esa adecuación de lo que es la ley de la seguridad social? Fíjate qué es lo que está pasando. Nosotros, durante todo 2021, esta ley se tuvo que haber revisado a los 10 años y no se revisó. No se revisó. Aquí hay un Congreso Nacional cuyo uno de sus deberes fundamentales es legislar y fiscalizar.
tampoco se ha fiscalizado. Nunca se ha fiscalizado. ¿Qué hace la AFP? ¿Qué hacen la ARS? ¿Qué hacen las superintendencias? ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Durante todo hay que añadir, y en la ley 1320 en 2020, cuando la gente esperaba que por lo menos le bajaran un poco lo que se ganan y se preocuparan un poco más de la gente, la ley 1320, pese a que lo advertimos, con documentos y con cálculos, la ley 1320 lo que hizo fue aumentarle las ganancias, blindarle los ingresos y las ganancias a las AFP. Entonces, durante todo 2021 se estuvo trabajando en muchas sesiones de una comisión bicameral, vistas públicas a lo largo y ancho del país, y bueno, durante este año esa comisión bicameral ha seguido trabajando. Nosotros hemos participado en todo ese proceso, articulando personas, articulando organizaciones, articulando espacios y que fueran participando en una propuesta. Finalmente nosotros el año pasado presentamos una propuesta, la única que se ha presentado, no es la única propuesta, pero la única que se ha presentado, que es una modificación integral que toca todos los aspectos, cómo funciona, cómo se administra la seguridad social, cómo administrar las pensiones, cómo administrar la salud, cómo administrar las enfermedades y accidentes del trabajo, el tema del desempleo, todo, y lo presentamos. Pero nosotros sabemos que hay un tranque. ¿Por qué hay un tranque? Porque bueno, las propuestas están, las ideas están, pero ¿qué es lo que te dice ahí? Mira, actualmente, tres AFP te manejan más del 70% del negocio de las pensiones. ¿Cuántas AFP tenemos? Bueno, fundamentalmente, las fundamentales son cuatro. Tenemos 6, pero las fundamentales son 4. 7. Pero 3 AFP te manejan más del 70% del negocio, porque es un negocio de las pensiones. ¿Y esas AFP a qué grupo empresarial pertenecen? Ahí tú tienes. ¿O a qué grupo económico? Ahí tú tienes Popular, ahí tú tienes Crecer. Crecer ligado que estaba y está ligado al Scotia. Y tienes Siembra ligado a lo que es BHD, León, etc. Y tenemos reservas que lamentablemente, siendo público, lo que hace es participar del negocio. No, la primera es Popular. A nivel de... Y tú tienes, te termino, y tú tienes 3 ARS, fundamentalmente 2, que te manejan el 80% del negocio. ¿En qué consiste el negocio de las pensiones? Significa que yo tenga garantía, como lo tienen, yo tengo primero a la población empleada y empleadores, ¿sí? Obligado a darme un dinero. Son los únicos privados que tienen a la gente obligada a darle un dinero mensual. Y a cambio que ellos... Que tú ni siquiera lo miras, porque cuando tú vienes a cobrar ya ese dinero está retirado de tu cuenta. En materia de pensiones, ¿qué es lo que yo hago? Tratar de captar la mayor cantidad de dinero y retener la mayor cantidad durante la mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, mi negocio es, primero yo te digo a ti que tú te vas a pensionar solo con lo que tú juntes, lo que significa condenar a la inmensa mayoría de este país al hambre. A la miseria. Porque sencillamente lo que cada quien pueda juntar no le va a dar. Pero sin embargo, mientras cada quien solo se puede juntar con lo que le alcanzó, en promedio la gente lo que tiene son 165,000 pesos en su fondo, en promedio. Hay gente que tiene 2 millones y 3 millones, sí, pero cuando tú promedias a los más de 4 millones de afiliados, tú lo que tienes es un promedio de 165,000 pesos por persona. Espérate, Matías, espérate, termino con este dato. Mientras tanto, las AFP entre ganancias y gastos ya han absorbido más de 80,000 millones de pesos. Es decir, para la gente, sálvese quien pueda. Primero, yo voy a tratar de negarte la pensión. Aquí se niegan muchas pensiones por discapacidad, muchas pensiones por sobrevivencia, y si te la doy, te voy a dar el menor monto posible con una fórmula hecha a la medida. Para ti, sálvate como tú puedas, tápate hasta donde dé la sábana, para el ciudadano y la ciudadana. Pero para la AFP, no, para la AFP todo está organizado para que hayan absorbido ya más de 80,000 millones de pesos que debieron haber sido para garantizarle derecho a la población. Perdón. Estoy preocupada. Preocúpate. En la única cuenta. Y ocupémonos. En la única cuenta que yo tengo 2 pesos y que me animo cada vez que me mandan el estado de cuenta por correo electrónico. Mensualmente. Porque no falla, hay que decir que eso no falla. Yo
que estoy viviendo en los últimos 3 meses un proceso de salud y que he vivido en carne propia lo que es tener un seguro de una ARS que no te cubre nada, por más que yo tenga un seguro bueno. Ya lo viví con mi mamá y lo viví con mi esposo en situaciones de enfermedades catastróficas. Incluso mi ARS, en la situación de mi mamá, que era la misma, cuando yo llegué con su caso de cáncer, que había que buscar unos medicamentos especiales, ellos me refirieron a alto costo del gobierno. Claro. O sea, eso no lo cubre. Lo único que usted puede hacer es que vaya a alto costo del gobierno. Es decir, yo tengo esa idea, Matías, de que yo tengo un chelito ahí. ¿Cómo es que yo que voy a disfrutar de 165,000 pesos? Lo que yo te di, lo que yo te di es un promedio, pero aún, si a ti te dicen, o sea, a una persona que hoy puedes decir, bueno, a ver, yo tengo 2 millones de pesos, ¿sí? acumulados. 2 millones acumulados. Y yo me retiro con los 2 millones. Pero es que 2 millones, y yo tengo 65 años, ¿verdad? Supongamos, y tengo 2 millones. Ahí se ve. Pero lo que yo tengo que ver esto no es como un fondo que se acumuló. Yo tengo que ver esto como yo tengo un sistema de seguridad social para saber que mi papá y mi mamá, o yo cuando me llegue la edad, o mi abuelo o mi abuela, cuando llegue el momento de retirarse, o si tiene una discapacidad, que la edad ahí no importa. Tú no sabes lo que te va a pasar todos los días cuando tú sales a la calle. Sí. Por lo tanto, lo que tú quieres es que esa persona tenga un ingreso garantizado hasta el último día que le permita vivir con dignidad. Y una persona que tiene 2 millones, ojalá que lo recupere mejor antes que se lo roben, pero si tiene 2 millones de pesos, ¿cuánto le toca? Tú lo divides en 10 años y lo que tú tienes son 200,000 pesos por año, porque hay que entender esto. Entonces tú prorrateas 200,000 entre 12. Y lo que te da son menos de 20,000 pesos por mes durante 10 años, y después de los 10 años, que eso es lo que ha pasado en Chile. Y si yo lo quiero, cuando la gente, ahora. Porque la AFP lo que te dice, tú vas a tener este monto, que primero no te va a alcanzar para vivir. Cuando tú ves, la gente se va a retirar en promedio con el 30% de lo que ganaba, pero ya hay personas que estaban ganando 100,000 pesos y se están retirando con 10,300. Yo conozco un caso, es decir, con menos del 11% de lo que ganaba. Pero además, cuando se le acabe, se le acabó. Y si esa persona tiene todavía 70 años y se le acabó, se le acabó. Y si te muere de hambre, problema tuyo. Pero la AFP está absorbiendo 81,000 millones de pesos. Y la ARS, ¿cuál es el negocio de la ARS? ¿Por qué la gente cuando va a una farmacia le dicen, se te agotó tu plan básico, como 3,000 pesos. Eso no te cubre, ese tratamiento no se te cubre, esa terapia no se te cubre? Pero mira, que la ARS. Tengo un hijo o una hija, Dios no lo quiera, o mi mamá tiene cáncer. Ve para salud pública para ver si te resuelven. Ayudan allá. Ajá. Pero la ARS, negando coberturas, y fíjate, te niega cobertura, se crearon este plan básico a la medida para de antemano, aunque en la Constitución tú tienes artículo 61, derecho fundamental a la salud integral, a la hora de tu ver seguridad social, te dice, no, espérate, eso lo dirá la Constitución, pero en realidad tú tienes derecho a esta lista. Lo que esté fuera de esta lista tú no tienes derecho. ¿Y qué seguridad social es esa? Si yo quiero y pago y cotizo por una seguridad social, lo que yo quiero es que cuando llegue el momento yo no dependa de lo que yo pueda pagar, porque en este país, te digo, el 76% de quienes cotizan ganan entre 15,000 y 30,000 pesos, es decir, son gente que no llegan a fin de mes, que viven de su trabajo, y el 98% de los empleadores, ¿sí?, son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo no quiero una seguridad social para depender de lo que yo tenga, del color del carnet del seguro que yo tenga. Yo quiero que cuando yo lo necesite haya un sistema que me proteja en todas mis necesidades. Tampoco quiero que me manden a hacer una fila. Entonces, pero en base a negar cobertura y a forzarte a que todo el que esté desesperado le pague un plan complementario, que ni siquiera con el más caro tú tienes toda la seguridad. Pero tenemos que hacerlo. Como si tu vida fuera un carro, no un ser humano. En base a eso, las ARS prácticamente
ya han absorbido también 80.000 millones de pesos. Pero Matías, cuando sumamos, te doy este dato. ¿Dónde funciona la seguridad social? La ley de la seguridad social funciona como ley del embudo. Para las AFP y las ARS, claro que funciona. Pero fuera de República Dominicana, ¿tenemos un ejemplo que nos haya dicho que vale la pena? Por supuesto. Que la seguridad social, eso que pasó en Chile, que nos han mostrado que al final es un problema, porque cuando te retires no vas a tener de qué vivir, porque se les dio primero un 30 y devolvieron un 30, que nosotros tenemos aquí gente pidiendo el 30, pero la mayoría de esa gente que sale a la calle a pedir el 30 ni siquiera cotiza en una AFP. ¿Cuál es el futuro de nosotros en ese sentido? Te lo digo, la propia CIPEN, Superintendencia de Pensiones, en su último boletín, bueno, en el penúltimo, diciembre 2021, boletín número 74, dijo que ya los estudios dicen lo que dicen otros estudios que se han hecho internacionalmente, que República Dominicana va a tener y tiene las peores pensiones de América Latina, en promedio con un 30% del salario. Las AFP son este sistema creado que no es de pensiones, ¿sí? Que pone a la gente en la incertidumbre. Lo que te está diciendo es, mira, esto es una maquinaria de quienes están en la clase media, van a ser lanzados y están siendo lanzados a la pobreza. Y quienes ganan un salario de obrero, de obrera, van a ser lanzados a la indigencia. Mientras las AFP van a haber ganado decenas y por qué no cientos de miles de millones de pesos. ¿Y qué es lo que pasa con el seguro familiar de salud? Lo vemos todos los días en las redes sociales. La gente diciendo no me cubrió, a mi mamá, a mi hijo, no me cubrió. La gente tiene miedo de enfermarse, la gente tiene miedo de un accidente, la gente tiene miedo de que haya una situación delicada de salud en su familia porque es el color de su carnet lo que va a valer y su bolsillo, y la seguridad social está precisamente para que tu derecho no dependa de tu bolsillo. Fíjate, tú me preguntabas qué pasa, qué se va a decidir. Cuando tú sumas AFP y ARS privadas, ya te han absorbido 153.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, nosotros creemos, cuando nosotros hablamos de corrupción pasa igual, no, un negocio montado sobre la espalda de la ciudadanía y del Estado, porque esto no es un negocio normal. El parqueador de allá abajo vive de darte un buen servicio. Sí, la AFP y la ARS no necesita darte un buen servicio. Te tiene obligado a ti como empleado o empleador a darle tu dinero y su negocio es negarte el derecho. Por lo tanto, sobre la espalda de la gente y del Estado, ¿sí? Ya 153.000 millones de pesos. Una estructura que ha acumulado un negocio de esa magnitud lo va a soltar. Entonces, se van a encargar, y además son de los grandes grupos del país, se van a encargar de que los gobiernos y el Congreso no cambien este sistema. Por eso la ciudadanía es clave, porque es su derecho, es su dignidad. Hemos visto, Matías, por ejemplo, la benevolencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que recientemente ha emitido una resolución. Y en esa resolución... ¿Cuánto tiempo que no se reúne? En esa resolución dispone que a todas esas personas que no llegan a las cotizaciones, a todas esas personas que tienen una enfermedad catastrófica, a todas esas personas o cotizantes que tienen alguna situación de salud que no le permite ni siquiera llegar a acumular, que le devuelvan su dinero. Ok, yo quiero la valoración de esto, si eso es factible o no. Fíjate, primero, no queremos seguridad social y no ponemos el dinero de la gente y del Estado, que es, al final de cuentas es el dinero de la gente, de empresarias, empresarios, trabajadores, trabajadoras, de todos. El dinero, no ponemos el dinero para la caridad. El dominicano y la dominicana no quieren caridad. Ellos creen que el dominicano, primero, no tiene derecho, que el dominicano tiene que conformarse siempre con la miseria y con resignarse a lo que un negocio que no produce ningún bien ni ningún servicio en la economía, ¿sí? Que solamente vive de acumular tu dinero y negarte el derecho, quiera darte, y que una vez cada tanto
en una reunión se reúnan empresarios y políticos y decidan que te van a boronear con algo. Eso no es lo que el dominicano y la dominicana quieren y no fue la promesa de un sistema de seguridad social. Artículos 60 y 61 de la Constitución son derechos fundamentales. No son negocios, ni son borona, ni son limosna, ni son dádivas. Entonces, cuando anuncian una decisión así, lo primero que nosotros tenemos que saber son los datos. Den los datos. Los datos son que en República Dominicana tenemos prácticamente 700.000 personas, ¿sí?, que entraron al sistema con más de 44 años. Exacto. Unas 700.000 personas. Exacto. Si tú sumas las que le han dado su fondo, y las 25.000 que anunciaron que se la van a dar, lo primero es si se la van a dar en un solo pago. Hay que ver en cuánto se lo dan. Lo que tú sumas son unas ¿En un pago o en varios? Lo que tú sumas son unas 200.000. Lo que tú sumas son unas 200.000. Hay 500.000 de ese mismo grupo. Que ya se fueron. Que a las cuales no se le da una respuesta. Entonces, primero, suponiendo que es una beneficencia, que eso no es lo que la gente quiere, pero tú estás tú estás excluyendo a la mayoría. ¿Por qué? Porque todos hay que hacerlo en base a lo que las AFP quieran, no a lo que la ciudadanía necesita y es su derecho. Pero segundo, cuando tú divides el monto, porque ya te lo dije, el monto a la gente lo que le va a durar es un año. Cuando tú le dices a la gente, yo te voy a dar este dinero, ponte tú, yo te voy a dar 250.000 pesos. ¿Sí? Y tú ahora tienes 65 años. Yo te tengo lo que tú tienes acumulado. En promedio son unos 250.000 pesos. Eso da para un año viviendo con la canasta familiar más baja del país. Y después del año ¿Pero a dónde? ¿En qué país queda para un año? No, pero vamos, por eso tenemos la canasta familiar más bajita del país. Sí. ¿Y después del año qué? Y cuando tenga 67 y 68, y cuando tu mamá tenga 69, 70... va a estar pasando hambre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que pasó en Chile y por qué fue el estallido social? Porque tú tienes a los hijos y a las hijas teniendo que mantener a su papá y a su mamá, pagándole la comida, pagándole el alquiler, pagándole los medicamentos, después que su papá y su mamá se fajó una vida trabajando, después que le prometieron una seguridad social, se fajó la vida cotizando. Y mientras la AFP se ha forrado con su dinero, papá y mamá están pasando hambre. Y tiene la familia que hacer un SAN. Y si tiene una enfermedad, peor todavía. Y por eso la gente en Chile se tiró a la calle. Entonces la pregunta que uno tiene es, ¿pero de verdad en este país van a seguir condenando a la gente a morirse por una enfermedad que no pueden pagar? A morirse porque la AFP lo que le dio fue una miseria y no pueden comer, o a tenerse que lanzar en una yola al mar, o a que haya un estallido social solamente para complacer a 10 mega empresas financieras. ¿De verdad que eso es lo que le vale el país? Esto es un crimen contra el país lo que se está haciendo. Matías, y es una irresponsabilidad histórica. Lamentablemente el sistema de AFP no se entiende, porque escucharte a ti y escuchar a un vocero de ellos, uno dice, uno de los dos está mirando Ahí para están los datos. Qué bueno que tenemos los datos, pero yo no ahí. quiero terminar esta conversación sin conocer la propuesta de ustedes, porque se está acabando el tiempo, me quedan, ¿cuántos minutos quedan, Marquito? Te lo digo. Queda un solo minuto, pero ¿no es mejor lo que tenemos al sistema de seguro social que teníamos antes? No, el sistema de seguro social no funcionaba, aunque te voy a decir una cosa, la gente que Hacienda le está pagando su pensión, que estaban en el seguro social, por lo menos tienen la tranquilidad de que todos los meses le llega su monto, que ese monto no baja y que ese monto es hasta que se muera. La gente en la FP no, para que no nos engañen. Lo que pasa es que era un grupo reducido. Ahora tenemos más de 4 millones de personas, sí, pero para que le den lo que sobra en la mesa y se lo tiren así, mientras tú sabes que la AFP se ha hecho mega multimillonaria. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Fíjate, en América Latina, en promedio, cuando tú promedias los países con sistemas de pensiones, tú tienes, nada más hay 4 países con este sistema y en los que quedan ya lo van o a eliminar o a hacer una transformación radical, completa, quiero decir, integral. En este país tenemos la peor pensión de América Latina. Entre un 22 y un 30% de tu salario es lo que te llega y hasta que se te acabe. El promedio en América Latina es un 65% del salario.
Y hay países que tienen hasta el 100% del salario. Aquí tenemos a INAVIMA, los maestros saben con cuánto se retiran. Aquí nadie en la ley sabe con cuánto se va a retirar. Eso lo sabe la AFP. No, nosotros estamos proponiendo un sistema que no esté manejado por AFP, que sea por una entidad de propiedad pública, manejada de manera técnica y profesional, que primero le garantice a toda persona cotizante que se va a retirar por lo menos con el 80% del salario. Y no es mucho, Matías. No, no es mucho, no es mucho, es Él va financiable. peleando, Aquí tenemos casi 1 millón de millones de pesos. ¿Cómo Y- no entiendo? Va pidiendo 80 para que quede más o menos en 60. no, pero es que Porque el además dominicano- hay países con economías más pequeñas que la dominicana y lo hacen. Pero además, ¿por qué? Porque además tiene que invertir el dinero de una manera que beneficie al país. ¿Dónde invierten las AFP el dinero? En prestárselo al Estado, donde tienen cero riesgo. Hay que decir que ahora entre enero y marzo, mientras a la gente se le perdió miles de millones de pesos de su fondo, la gente lo sabe, las AFP tuvieron su segundo mejor año en ingresos en los últimos 10 ¿Cuánto años. ganaron? Tuvieron ingresos de más de 2.000 millones de pesos, limpio. Entonces, fíjate, fíjate, acabó el tiempo. espérate, mientras la AFP lo invierten en deuda pública, nosotros queremos que esa institución de pensiones invierta el dinero en construcción de vivienda, en infraestructura, en nuevas tecnologías, en nueva energía, en construcción. Déjame darte ahí, Matías. Espérate, porque tenemos y queremos que la obligación legal en salud sea con el único seguro que no tiene escándalo, que es SENASA, porque SENASA no busca ganarse dinero, SENASA le sirve a la gente, y con una condición, sin plan básico, que a nadie más cuando vaya a la farmacia le digan no te cubre, o en la clínica no te cubre, que Ya, es la diferencia, ya yo entiendo. que la gente tenga protección, porque eso se llama seguridad social, no ley del embudo, seguridad social. Lamentablemente llegamos a la parte final cuando esto Que se se puso unan, bueno. que se unan a pero- la coalición las personas el miércoles a las 7 en el canal de YouTube de la coalición. Vamos a estar presentando este estudio. Si la gente a las 7 de la noche este miércoles quiere, se puede conectar al YouTube de la coalición por la seguridad social digna y va a ver la presentación del estudio y que se unan porque la gente tiene que empoderarse. Quien puede cambiar esto es la gente, que es la gran perjudicada, el 99.99%. Bueno, es. lamentablemente llegamos a la parte final. Matías tiene que Muchísimas volver gracias. para que pueda la gente comprender un poquito más el sistema de pensiones y de seguridad, de seguros en nuestro país. A ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite.